Hola, sean todos bienvenidos a Voces que organizan el aprender infantil. Un espacio para compartir reflexiones sobre la educación inicial, las prácticas pedagógicas y la formación integral de la primera infancia. Hola, buenas a todos, yo soy Cristina Ibargüen y estamos muy felices de acompañarles en este nuevo episodio. Hola, es un gusto saludarlos, me llamo Lina Marcela Vázquez Hernández. Hola, qué gusto saludarlos, soy Yolida Álvarez y los invito a seguir escuchando este interesante tema. Hoy hablaremos cómo las tendencias pedagógicas, los lineamientos curriculares y las estrategias didácticas se articulan para fortalecer el aprendizaje y el desarrollo integral de los niños en la educación inicial. A lo largo de este episodio abordaremos tres aspectos fundamentales: los componentes de la didáctica, las estrategias didácticas significativas y la influencia de las tendencias pedagógicas y los lineamientos curriculares en la organización del aprendizaje dentro del aula. También compartiremos un caso real que nos permitirá comprender cómo estos elementos se integran en la práctica docente y contribuyen a generar ambientes de aprendizaje más participativos e inclusivos. Nuestro propósito es reflexionar sobre la importancia de planificar experiencias pedagógicas que respondan las características, intereses y necesidades de la primera infancia, promoviendo el aprendizaje activo y respetuoso del desarrollo de cada niño. También los invitamos a descubrir cómo una enseñanza bien planificada puede transformar las experiencias de aprendizaje desde los primeros años de vida. Bueno, compañeras, la didáctica en primera infancia se apoya en tres pilares fundamentales: el niño, el docente y el ambiente. El niño es el protagonista del aprendizaje, el docente es quien acompaña y guía ese proceso, y el ambiente es ese tercer maestro que invita a explorar y a descubrir. Los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional 2009 destacan que el aprendizaje infantil surge de las interacciones efectivas, sociales y exploratorias. Por eso, el aula debe de ser un espacio seguro, flexible y lleno de oportunidades para descubrir. Uno de los ejemplos más claros es cuando el niño investiga los sonidos del entorno. La docente organiza materiales sonoros y le permite que los niños experimenten libremente. Así el ambiente se convierte en un guía y un aprendizaje que ocurre de manera natural. Las estrategias didácticas significativas permiten que los niños aprendan a partir de las experiencias, la interacción y el descubrimiento. No buscan transmitir información de forma mecánica, sino generar oportunidades para construir conocimientos desde sus propios intereses. Estas estrategias se basan en las actividades rectoras del Ministerio de Educación Nacional: el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio. A través de ellas, los niños desarrollan habilidades cognitivas, comunicativas, sociales y emocionales de manera integrada. Entre las estrategias más utilizadas encontramos el aprendizaje basado en proyectos, los rincones pedagógicos, las soluciones de problemas, las experiencias sensoriales y el trabajo colaborativo. Lo esencial, compañera, es que el niño sea protagonista, que pregunte, explore, cree hipótesis e encuentre soluciones. Pero también debemos ser críticas. En muchas instituciones se confunden una estrategia didáctica con una simple actividad para mantener ocupados a los niños, cuando la planeación se centra solo en cumplir tareas, se pierde el sentido del aprendizaje. También puedo agregar que uno de los retos como docentes no es diseñar más actividades, sino crear experiencias que despierten la curiosidad, que promuevan el pensamiento crítico y respetar los ritmos de cada niño. A continuación, escucharemos un caso práctico que sucede en un aula de clases. Una docente de transición decidió trabajar el proyecto El agua, fuente de vida. En lugar de iniciar con una explicación, llevó a los niños al patio después de una lluvia. Observaron los charcos, tocaron el agua, conversaron y formularon preguntas. ¿De dónde viene el agua? ¿Por qué desaparecen los charcos? ¿Por qué algunas plantas crecen más?
Y sí, en la educación infantil todo gira en torno a un equilibrio entre el niño, el docente y el entorno que los inspira. Respecto a lo que mencionó nuestra compañera en el caso real, es maravilloso ver cómo la docente llevó a los niños al patio después de la lluvia, permitiéndoles tocar el agua y hacerse preguntas. Eso demuestra justamente cómo el ambiente invita a la exploración y a la curiosidad, convirtiendo una experiencia cotidiana en una oportunidad de aprendizaje significativo. Por otro lado, las tendencias pedagógicas contemporáneas han transformado la manera de entender la educación inicial. Hoy reconoce al niño como sujeto de derecho, capaz de participar activamente en su aprendizaje. En enfoques como el constructivismo, Montessori y Reggio Emilia, el niño es el protagonista de su aprendizaje, mientras el docente lo acompaña y crea espacios que favorecen su desarrollo integral. En Colombia, los lineamientos curriculares respaldan estas tendencias desde un enfoque de derechos, inclusión y diversidad. Reconocen que el aprendizaje ocurre mediante experiencias significativas y que las actividades rectoras son eje de la práctica educativa. Compañera, sin embargo, aún persisten prácticas tradicionales centradas en resultados mediables o preparación para la primaria. La verdadera innovación depende de la capacidad de cada maestro para interpretar los lineamientos y transformarlos en experiencias pertinentes y contextualizadas. Compañeras, y después de analizar estos temas, surge una pregunta. ¿Cuál es el mayor reto que enfrenta hoy un docente en la educación inicial? Compañera, el mayor reto es lograr que la práctica pedagógica responda a las necesidades de cada niño. Las condiciones institucionales y la falta de recursos exigen creatividad y reflexión constante. También debemos evitar que la educación inicial se convierta en una preparación anticipada para la primaria. Los niños necesitan aprender mediante juego, exploración, arte y no solo ejercicios repetitivos. El docente debe asumir una postura investigativa frente a su práctica. Observar, escuchar y reflexionar son claves para ofrecer experiencias significativas y atender la diversidad del aula. Y también algo muy importante que no podemos pasar desapercibido es que la alianza entre la escuela y la familia es muy importante. Educar a un niño es una responsabilidad compartida que requiere ambientes seguros, afectivos y estimulantes. Y también la calidad de la educación inicial no depende solo de documentos o metodologías, sino de cómo cada docente interpreta esos referentes y los convierte en experiencias que promuevan la participación y el desarrollo integral. La didáctica en la educación inicial es más que planificar actividades, articula objetivos, estrategias y evaluación para favorecer aprendizajes significativos. Las estrategias también permiten que los niños aprendan mediante juegos, el arte, la exploración y el fortalecimiento, autonomía y pensamiento crítico. Compañeras, las tendencias pedagógicas y los lineamientos curriculares promueven una educación centrada en el niño, aunque aún existen desafíos para explicarlos plenamente. Bueno, compañeras, lo último que tengo para decirles es que ser docente implica un compromiso ético y social, crear ambientes que inspiren curiosidad, creatividad y respeto por la diversidad. Y como futuras licenciadas en educación infantil, asumimos el reto de innovar y reflexionar constantemente para ofrecer una educación inicial de calidad y con sentido humano. Gracias por acompañarnos en Voces que Organizan el Aprender Infantil. Esperamos que este espacio haya contribuido a comprender la importancia de integrar la didáctica, las tendencias pedagógicas y los lineamientos curriculares para ofrecer una educación inicial de calidad.